Hola amigos de Ecuador Turismo y Misterio, qué gusto, un miércoles más compartiendo un programa, tal vez uno de los programas más esperados desde que inauguramos el canal. Y si hablamos de Ecuador Turismo y Misterio, uno de los grandes misterios que encierra nuestro país es el tema de ufología. Hay verdaderos puntos calientes, hay verdaderas historias, hay verdaderos relatos y hay pruebas, evidencias tangibles, objetivas de la presencia de seres extraterrestres. Y si no, de ovnis, de objetos voladores no identificados, e incluso hay quienes aseveran que habrían portales y lugares donde estos seres habitan aquí en Ecuador. Hemos trabajado ya casi un año en buscar quién trate este tema, en saber quién nos puede dar luz de una manera objetiva y dándole un nuevo aire a la investigación en el país. Y para nosotros es un gusto esta noche presentar tal vez a una de las personas quien se ha enfocado de manera más objetiva en este tema. Él es Cristian Almeida, a quien quiero agradecer por acompañarnos esta noche. Estoy seguro que van a disfrutar esta entrevista, al igual que todos quienes hemos estado expectantes de ella y también de quienes conocen, por supuesto, a Cristian. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Pavel Pino. Esto es Ecuador Turismo y Misterio. Y recuerden que lo importante de estas entrevistas es que ustedes aporten con sus comentarios, que aporten con sus ideas. Así que bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias. Hoy por hoy, este programa tiene una connotación especial de esas causalidades que tiene en la vida. Mi tío, Nelson Páez, hace 30 años, ya en los años 80, me hacía ver los videos de Billy Mayer y teorías conspirativas de ese entonces, cuando de este tema de ovnis y de conspiraciones y demás no lo hablaba nadie. En realidad era un tema tan difícil de tratar, era un tema de locos. Él me lo compartió y creo que fue de ahí cuando yo empecé a querer conocer, cuando empecé en este mundo que a Dios gracias he tenido la oportunidad de recorrerlo con gran suerte, ¿no? Y lastimosamente también mi tío, justamente mi artífice, mi mentor, que estaba expectante de esta entrevista, casualmente, irónicamente, ironías de la vida, muere el día de hoy. Así que a las 4:45 fue su defunción. Acabo de venir de volada de su sepelio y mantuvimos la entrevista. Más de una persona me decía, Pavel, para que saques bien la entrevista sería bueno postergar, de gana va a estar en el corre y corre, porque no tienen idea, fue un día de locos. A todos quienes se solidarizaron conmigo, con mi familia, muchísimas gracias, valga la oportunidad. Y dije, no, este programa hay que sacarlo justamente en honor y homenaje a él. Así que, tío querido, esto va para ti con todo mi corazón y disfruta. Yo sé que estás viendo, yo sé que siempre veías nuestros programas y sé que ahora los vas a disfrutar con más tiempo, los vas a disfrutar de mejor manera y este es el programa que esperabas, tío querido, disfrútalo. Y pues bueno, a ti y a todos ustedes quiero presentar a Cristian Almeida esta noche. Nos acompaña y muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos y disculpen la introducción algo melancólica, pero creo que estaba algo que necesitaba aún desahogar. Bienvenido, Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, Pavel, te agradezco tu gentileza, por supuesto me solidarizo también con tu momento emocional, abrazo y que sea un homenaje precisamente a tu tío, esas lágrimas justas, buenas, nobles, porque nos sanan, nos limpian y nos ayudan a saber que por supuesto lo que hacemos tiene sentido, lo que hacemos tiene un propósito, lo que hacemos gusta a otros, más allá de gustarnos a nosotros mismos, pero por supuesto está también en función de todos esos seres queridos, de todos esos seres cercanos, de todas esas amistades que disfrutan con estas locuras cotidianas. Y bueno, que sea entonces un homenaje a Nelson desde donde esté, pero sabemos que está acá y que está escuchando y lo está disfrutando. Esa es lo que tú decías bien, ¿no? Esas raras sincronicidades, esas raras yetaturas de la vida, ¿no? Donde a veces la ironía nos juega y bien fuerte, pero hay que saber estar de pie y saber que precisamente en honor a quienes se nos adelantan, tenemos que nosotros seguir con firmeza en nuestras creencias, en nuestros principios y en nuestros valores. Me hablabas de Billy Mayer allá en los años 70, este campesino suizo, un granjero que no había terminado ni siquiera su educación primaria y empezó a hablar por primera vez del agujero en la capa de ozono,
de darnos información muy técnica y muy dura desde la ciencia. Entonces, realmente es anecdótico también, ¿no? Así que, bueno, esperemos estar todos a la altura y como bien decías, agradecer a la gente su tiempo, su presencia en esta noche con nosotros, en este en vivo, y que puedan disfrutar, que sea un programa interactivo. No queremos hacer ni monólogos largos ni clases magistrales, sino que más bien sea un pretexto para que la gente pueda disipar su justa necesidad de información en uno de los temas más maravillosos del mundo contemporáneo. Así es. Y bueno, ahora que hablamos un poquito de temas ancestrales, de energías, de chakras y esto, que es algo que mi tío compartía mucho en aquellos tiempos y hoy por hoy que es una realidad. Quiero también comentarles, ya les vamos a dar detalles, porque Cristian es director de ILADES. Este es el Instituto de Andinas, ¿no? Los Andes, sí, los Andes de Estudios Sociales. Los Andes de Estudios Sociales. Y ahora vamos a tener un poco más de información sobre ello para las personas que quieren aprender de manera objetiva, de manera un poco más centrada estos artes, estas actividades no comunes. Vamos a darles a conocer un poco más, porque es tal vez el único centro, y no sé si me equivoco, Cristian, pero es el único centro, al menos en el país, que se dedica, y ya con algunos años y prestigio, ¿no? ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de dónde nació, a qué se dedica, y mientras la gente se conecta y preparamos el tema que tenemos el día de hoy? Perfecto, te agradezco tu gentileza, Pavel. Más que una burda publicidad del instituto, es más bien compartirles una buena noticia. Como tú bien dices, es el único instituto, no solo en el país, sino en la región, que trabaja con rigor estos temas desde la oficialidad, ¿no es cierto? Y esa buena noticia hay que compartirla también, porque a veces en el Ecuador estamos más tentados siempre a contar lo malo, ¿no? A contar las cosas negativas, a enfatizar en los dramas humanos, a maximizar los problemas cotidianos, pero precisamente no le damos la vuelta a esto, a reconocer cosas como estas. Mira esa chacana hermosa que está ahí, Ciencia de Saberes Ancestrales, es una carrera única en la región. El Instituto ILADES, los Andes de Estudios Sociales, surge ya en 1996, en agosto del 96, y en este agosto, mira tú, ajusta ya 25 años de funcionamiento. Es decir, no es flor de un día, no es, por supuesto, una idea peregrina ni trasnochada, sino más bien es entender que los esfuerzos que debemos hacer por recuperar toda nuestra tradición cultural y sentirnos orgullosos de ser quienes somos es un tema fundamental. Los antecedentes de la fundación, si me lo permites, es precisamente la Fundación Los Andes de Estudios Sociales, que surge en el 89, y rodeada de un conjunto de personas estudiosas desde la antropología, desde la arqueología, desde la sociología, empiezan a realizar una investigación interesantísima y ubican para nuestro grato asombro que quienes poblamos estas tierras que hoy conocemos como el Ecuador tiene más de 11.000 años de historia. Es decir, el tema no es un tema vacío, ¿no? Ni menor, sino que tiene un sustento bastante sólido. Y es así que la Fundación edita lo que se definió como el currículo ecuatoriano. Es decir, cerca de 40 a 60 hitos que el Ecuador ha dado al mundo. Es decir, el Ecuador se ha constituido en un foco de civilización para el continente y el mundo, rompiendo esa vieja idea del continente sin contenido que decía Vargas Vila, ¿no? O de los pueblos sin historia, o lo que a lo sumo hacemos bien en el país es copiar lo que otros hacen. Todo lo contrario, nuestra historia nos legitima como pioneros en muchísimas cosas. Y es así que precisamente surge, hoy es la carrera de Ciencia y Saberes Ancestrales, que algo le daremos la vuelta en cuanto a lo que es su malla curricular, y como ves ahí ese diablo Uma, ¿no es cierto? Ese ser misterioso, ese ser con dos caras, ¿no es cierto? ¿De dónde vendrá? No me refiero a políticos, ¿no? Los dos caras. Me refiero más bien a un tema más mitológico, más cultural, que obviamente recoge un camino menos lineal y más circular, el tema de la polaridad, del día y la noche, del hombre y la mujer, ¿no es cierto? De lo claro y lo oscuro, de tu llanto y tu alegría del día de mañana, ¿no es cierto? Es decir, cómo todo es polaridad. Y este ser de dos cabezas, ¿no? Este diablo Uma, en la carrera de Ciencia y Saberes Ancestrales, que ahora lo usamos como ícono, este personaje, por supuesto, legendario y mítico, este gran guerrero de toda la tradición de la serranía ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces, es una carrera muy interesante que trabaja ahora los saberes ancestrales, pero que originalmente se movía desde las ciencias ancestrales, ubicando, y solo para aterrizar, esta opción de que este currículo ecuatoriano que te decía al inicio recoge varios hitos y muchos de ellos tienen que ver precisamente
con nuestra cultura y nuestra tradición. Por ejemplo, el primer poblado planificado en América, que surgió en Real Alto, en Río Verde de Chanduy, hace más de 6.000 años antes de nuestra era, ¿no es cierto?, constituyendo uno de los focos de civilización más importantes. De ahí surge todo lo que es la cultura Valdivia, ¿no es cierto?, todo lo que es la península de Santa Elena, todo el tema importantísimo de las diosas de la fertilidad, donde también hay mucha mitología que recuperar, y que, por supuesto, cuando hablamos de mitología, hablamos de la presencia de nuestros buenos hermanos del cosmos, es decir, estos seres que han estado como que cohabitando con nosotros desde nuestros orígenes. Los hitos de este currículo ecuatoriano tienen que ver también, por ejemplo, con la primera cerámica intencionalmente trabajada y cocida, ¿no es cierto? El platino, ¿no es cierto?, trabajado en la tolita, los cuencos ceremoniales más antiguos de la región, los figurines antropomorfos mejor elaborados de América, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que ver con una tradición de una búsqueda interior y espiritual, que es la que finalmente nos conecta a todos. Porque más Existe, allá de lo que decimos o no decimos, hay cosas que van desde esa línea, Pavel. correcto. Y bueno, hay tanto por deslumbrar, está apenas rasgado este tema del saber ancestral y tanto que, tanta cosmovisión, tanta cultura, tanto que tenían nuestros antepasados y que hay que rescatar, ¿no? Que con el tiempo muchos de sus saberes han venido convirtiéndose en ciencia, han venido teniendo una parte especial incluso en grandes universidades y se han ganado prestigio y renombre y justamente por eso es que van ganando también su lugar. Así que las personas que estén interesadas en conocer, participar, incluso ser más activo en este tema, ahora les vamos a dar detalles de cómo pueden contactarse, de qué cursos están disponibles, así que estén atentos al programa porque vamos a cerrar con esa información. El día de hoy nos atañe el contacto o la presencia extraterrestre en nuestro país. Cristian, hay tantos relatos, hay tantas pruebas de presencia ovni e incluso presencia de seres extraterrestres en nuestro país en la actualidad e incluso en el pasado de nuestra región, no solo de nuestro país. ¿Qué tal si hablamos y empecemos por nuestro pasado, ya que vamos con los saberes ancestrales y demás? ¿Qué tal si nos cuentas algunas pruebas en las que los seres extraterrestres, ovnis o estas manifestaciones paranormales estuvieron presentes en la cultura andina de nuestra región? Por supuesto que sí. Bueno, solo para ir cerrando esto de ciencia y saberes ancestrales, la materia de exobiología, que es el nombre precisamente dentro de esta malla rediseñada, ventajosamente se sostiene, es una materia de segundo semestre de la carrera de ciencias ancestrales. Esta dura 5 periodos académicos y, como bien lo dices tú, lo que intenta es inventariar toda esa tradición cultural tan amplia, no tan vasta, tan rica, tan lúcida y que tanto tiene para aportarnos. En el tema que hoy nos convoca, precisamente, que es el de la ufología, del estudio de las culturas primigenias, es otra vez el llanto tuyo del inicio, es decir, honrar a nuestros ancestros. Ahora podríamos nosotros regresar a ver quiénes son nuestros ancestros, quiénes nos precedieron. Y aquí entra una categoría muy interesante que la definimos como las cosmogonías y las cosmologías. Es decir, casi todas las culturas del mundo antiguo tenían una cosmogonía. La cosmogonía tiene que ver con la versión que una cultura tiene sobre su origen. Es decir, cuando tú regresas a ver los distintos mitos sobre el origen de las culturas originarias, te das cuenta que casi todas ellas, más o menos, en cuanto a contenidos, en cuanto a simbología, en cuanto a detalles, hacen relación de la presencia de estos seres con nosotros. Y así tenemos entonces culturas muy, muy interesantes, culturas en todas las regiones geográficas del país que hacen mención precisamente a esta presencia. Es decir, habría que distinguir lo que es una cultura de lo que es una civilización, ¿no es cierto? Los pueblos del mundo antiguo eran culturas más que civilizaciones. La civilización tiene que ver con la acumulación tecnológica, ¿no es cierto? Entonces nos hacemos civilizados porque tenemos el mejor aparato para comunicarnos, ¿no? Porque tenemos el iPhone más avanzado, porque tenemos la computadora más sofisticada, la plataforma mejor levantada. Entonces, eso nos hace civilizados. Pero en cambio, los pueblos del mundo antiguo, más que civilizaciones,
eran culturas, porque la cultura no tiene que ver solamente con la acumulación tecnológica, sino fundamentalmente con la acumulación espiritual. Es decir, regresar a ver todas esas tradiciones, de sobre todo en pueblos como los nuestros, que son culturas completamente solares, ¿no? Completamente cósmicas, por así decirlo. Hay un libro interesantísimo titulado precisamente La visión cósmica de los Andes, ¿no? De mi buen amigo Germán Rodríguez, que hoy está de cumpleaños inclusive, le mandé su saludo, de Alberto Taxo, ¿no es cierto? Este gran investigador, este gran yacha ecuatoriano, que precisamente publicaron La visión cósmica de los Andes, y ahí graficaban cómo nuestras culturas originales, cada una de ellas, tiene un acercamiento mucho más reverencial, mucho más sagrado hacia la naturaleza, hacia los apus, ¿no es cierto? Las montañas, volcanes, ríos, cascadas. Y surge ahí la reflexión de estos tres reinos, ¿no? Tú hablas de los 5 mundos, que bueno, ya nos contarás también para seguir enfatizando aquello. Supongo que son más allá de las 4 regiones geográficas del país, y a lo mejor una quinta es la espiritual, pero nuestras culturas andinas, en el país sobre todo, hablaban de estos 3 reinos, ¿no? Del Hanampacha, del Ucupacha y del Caipacha. El Caipacha, que está más abajo, el inframundo, el Hanambacha, ¿no es cierto? El mundo superior, el que nos conecta con el espíritu y que conecta con los dioses, entre comillas, ¿no? Entonces ahí entran estos seres, esos dioses extraños. Le poníamos la foto del diablo Uma, ¿no? Ese dios también al que se le hace una reverencia, con esas 2 caras, ¿no es cierto? No sé qué ser pueda tener 2 caras, si no fuera totalmente como distinto, ajeno, ¿no es cierto? Exótico, extraño. Y sobre todo, claro, el caipacha, el aquí y el ahora. Entonces, en nuestras versiones, en nuestras culturas del mundo antiguo, casi todas ellas hacen mención precisamente a la presencia de seres que, venidos de otros lares, coexistían con ellos. Tienes datos, por ejemplo, muy anecdóticos, seguramente los habrás leído, y nuestros buenos amigos que hoy nos honran con su atención también. Tenemos, por ejemplo, evidencia muy clara en la Maná, ¿no es cierto? En la Maná, esta montaña sagrada, este gran Apu, ¿no es cierto? En la provincia de Los Ríos, que incluso fue registrada en el libro de Humberto Eco, ¿no? El péndulo de Foucault, que habla precisamente del Ombigilis Mundis, de estos lugares extraños donde las piedras al trasearse, es decir, al caer, se tornan piramidales. Pues en la propiedad de Guillermo Sotomayor, en La Maná, se ubicaron una serie de estatuas, ¿no? Una serie de estatuaria, una serie de cerámicas, que hacen alegoría a presencias, hasta procedencias de estos seres, ¿no es cierto? Se activan con luz ultravioleta y puedes distinguir galaxias, ¿no es cierto? Puedes distinguir lugares. Entonces, realmente estamos rodeados de la magia y de la fantasía. Vamos a seguir desmenuzando este tema, Pavel, pero yo no quisiera dejar de reflexionar sobre lo interesante de la etiqueta del programa. Hablamos de turismo, ¿no es cierto? De Ecuador, turismo y misterio. ¿Y qué sino eso? Es el misterio de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es el turismo si no? No es solo ir a otro lugar y pasarla bien, es salir de nuestra zona de confort, es aprender de otras culturas, es aprender otras formas de ver el mundo, es respetar otras cosmovisiones. Y precisamente eso en el país lo tenemos y muy bien. Muchos de los amigos, yo subí esto en la red, ¿no es cierto?, en el Facebook, y muchos de mis amigos que seguramente hoy estarán conectados, se mueven en la línea turística. Y les fascinaba mucho la idea de ver cómo el turismo también puede girar, no solo para distinguir lugares exóticos, distintos, extravagantes, sino para entender que hoy por hoy, como yo lo suelo decir con la ufología, es un viaje hacia nosotros mismos. Si finalmente desde otros poder reconocernos a nosotros. Y realmente en nuestro hermoso país tan mágico, ¿no es cierto?, cargado de una serie de aportes cotidianos, no solo a nivel de arqueología, no solo a nivel de geografía, no solo a nivel, por supuesto, de hermosos escenarios, ¿no es cierto?, en cada una de las provincias, sino de culturas y de seres humanos que tienen muchísimo que aportarnos. Y definitivamente es justamente lo que queremos potenciar en el país, este turismo ufológico. Y quiero compartirles a los amigos, para quienes quieren, muchas veces dicen, yo quisiera ver un ovni, indiferentemente de que sea cierto o no, pero quisiera corroborar, compartir. Hay puntos calientes en Ecuador donde yo puedo decirles con seguridad que pueden acampar
Yo voy a citar algunos y conmemorando, remembrando a mi tío, haciendo una remembranza, lugares donde compartí con él, el Pulagua, Mojanda, aquí cerquita en Tabacundo, y Paredones. Paredones es un lugar, tendría que contarles yo anécdotas de ese lugar, pero increíbles. Y hay tantos lugares en nuestro país de este tipo que la gente debería conocer. Así que la idea justamente del día de hoy es invitarlos, conmoverlos para que empiecen a buscar este tipo de lugares, empiecen a conocer sobre la ufología, sobre esa presencia real que existe en nuestros Andes, en realidad, ¿no, Cristian? ¿Cuáles son los lugares que tú dirías que son puntos calientes, donde tú dices, bueno, aquí hay evidencia ovni y a lo largo de los años ha habido? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, el país, yo te diría al revés. Es decir, más bien nos deberíamos detener a ver qué zonas del país nos reportan avistamientos. En qué Así es. zonas del país no hay opción de poder contemplar no solo un paisaje maravilloso, sino presencia de estos seres. Sin duda apartamos de zonas calientes, tú defines muy bien el término para quienes nos escuchan. Zonas calientes son precisamente aquellos lugares que reportan un promedio mayor de avistamientos, ¿no es cierto? Que el promedio estándar. Y claro, tenemos todo esto en toda la línea de la cordillera, ¿no? Todos nuestros apus, nuestros volcanes que te decía, nuestras grandes montañas, que son portales dimensionales. Tú hablabas al inicio también dejando eso entreabierto, pues ahí tenemos algunos, ¿no es cierto? Portales dimensionales en el Panecillo, ¿no es cierto? En nuestro Pichincha, en el Chimbía, es decir, todos estos centros ceremoniales tan importantes tenemos en toda la serranía, entonces, la célebre laguna de Osogoche, ¿no es cierto?, donde está y se honra anualmente a los cubibíes, que metafóricamente el mito recoge que es la caída de los pájaros de fuego, ¿no es cierto? Entonces es un tema que realmente cuando tú empiezas a regresar, pájaros de fuego, a ver, ¿cómo pájaros? Pájaro entonces asocio con algo que vuela, y fuego entonces ya es algo que brilla, entonces algo que vuela brillante, ¿qué puede ser? Pasaban los videos tú de profesores que habían grabado con su celular, de reportes de ovnis en cada lado. Como aficionado al tema, habrás, y quienes lo escuchan hoy también lo habrán leído, tenemos actualmente un aluvión de avistamientos. Tenemos y estamos viviendo, yo no sé si todavía ya podríamos etiquetar post-pandemia o pandemia o lo que sea, todo esto que va pasando, pero en estos momentos, en la actualidad, y que arrancó desde marzo del año anterior a nivel mundial, ¿no es cierto? Estas circunstancias, más allá de que cada uno tenga sus propios conceptos y puntos de vista sobre el tema, lo que sí podríamos un poco consensuar es que el mundo, Pavel, que tú y yo estamos viviendo, ya no es el mismo. El mundo ha cambiado. El mundo demanda de nosotros otro tipo de acercamiento y otro tipo de cotidianidad. Mira esos videos que estás pasando, ¿no? Que nos acompañan para, por supuesto, ni más faltaba, hoy estamos en un espacio completamente audiovisual, entonces no podríamos dejar de circular con imágenes que nos acompañen. Yo, por supuesto, no quise hacer una charla magistral, entonces no te preparé presentaciones de PowerPoint. Esto no es un lugar para dar cátedra, sino es un espacio para conversar, para sonreír, para saber que lo que tú dices es vital y me parece encantador. Recuperar el tema del turismo ufológico, uno de los proyectos interesantes, por ejemplo, con el que se mueve el instituto en la actualidad, porque surgió de las aulas de uno de nuestros buenos estudiantes que está a las puertas de la graduación, es precisamente el turismo ancestral Ecuador. Si recuperar lugares donde se puedan precisamente tener otro tipo de vivencias. ¿Y qué implican estas vivencias? Y por supuesto entrará también lo ufológico, qué bueno poder respaldarte en este proyecto. Mira, qué linda, qué linda, qué lindo video, ¿no? Y este justamente es nuestro. Sí, Este sí, es uno de los hace un más año. interesantes, ¿sí? ¿Cómo no? Este es uno de los más interesantes, es el famoso ovni triangular, si tú le ves bien, que ya tuvimos de esta experiencia hace cerca de 15, 17 años atrás. Recuerda que las oleadas son, las oleadas en el término ufológico, en el ámbito ufológico, dentro de nuestro argot, ¿no? Porque la ufología también tiene un conjunto de términos, es decir, un glosario, sería oportuno pasarlo en tu momento si quisieras, y dentro de esos uno es la oleada, que es obviamente recogido del término militar de oleadas, que es otra vez el conjunto de avistamientos, ya no solo un objeto, sino flotillas de ellos, ¿no es cierto? Y que hay reportes mayores y con frecuencia. Mira estos, ¿no? Realmente hay de todo. Uno podría decir que si bien estamos llenos de magia, tampoco
todo lo que vemos es susceptible de ser admitido sin inventario. Es importante realizar procesos de investigación, porque si no correríamos en el riesgo de, más que ser aficionados al tema o estudiosos del tema, volvernos en unos fanáticos del mismo. Entonces, cualquier cosa así, mira, esto es un ovni, no sé, alguno de mis amigos puede decir que es un trompo a lo mejor y que le estamos dando vueltas y que le está haciendo girar y que fue grabado. Pero bueno, cada quien allá con cada cual, pero lo que sí, y quisiera abonar para que no quede suelto lo que tú invitas a la gente, por ejemplo, para estas opciones de turismo ufológico, lo que está detrás de estas experiencias es siempre inevitable y inexcusablemente el proceso de desarrollo personal. Es decir, quien tiene la opción de poder ver cosas distintas, de poder confirmar que hay otras opciones más allá de las que cotidianamente vemos, realmente cambia su forma, incluso a ratos esclerótica, de ver el mundo. Es adiós a los dogmas, adiós a un poco esas consignas de que estos temas no tienen sentido ni lugar, y más bien todo lo contrario, su mente se expande. Así que lo que está detrás de la invitación generosa que tú haces a la comunidad de turismo, de Ecuador Turismo y Misterio, para posibles salidas de turismo ecológico, de turismo ufológico, va en función de eso, de tener experiencias transformacionales, porque finalmente esto te cambia. Sintoniza a nivel energético, amplía tu forma convencional de ver el mundo y te vuelve una persona mucho más tolerante, más amplia, más flexible, menos... Intrínsecamente va de la mano. Totalmente. Cristian, hablando de los cambios personal, de cómo influye en las personas estos contactos, hablemos de contactos y contactados, que me imagino que en el país hay, debes tener evidencias, en tus estudios debes tener algunos relatos, debes tener algunas anécdotas de personas que han vivido de manera seria estas situaciones. Totalmente, sí, ¿no? Esta es otra de las aristas de la ufología. Una de las aristas es lo que estamos pasando en los videos, que son los ovnis, es decir, los objetos voladores no identificados, que ese era el nombre romántico y antaño, es decir, de los 60, por así decirlo, de los 50, porque hoy ya no se definen como ovnis, sino más bien como VETs, es decir, con V, ¿no? Y su traducción sería vehículos exógenos dirigidos. Es decir, ya están plenamente identificados. Sí, ya dejaron de ser no identificados. Están plenamente identificados y no son nuestros. Mira el que está circulando. No corresponden a ningún aparato convencional de aeronavegación terrestre por su capacidad de maniobras, porque no siguen un curso de vuelo lineal. Mira este cómo está cayendo, ¿no es cierto? Entonces, tiene otras características de vuelo que escapan a cualquier aparato convencional de aeronavegación terrestre. Por eso, en principio, eran definidos como objetos voladores no identificados. Y la ciencia y quienes estudian estos temas, quienes tratamos de hacer un acercamiento mucho más directo, menos epidérmico, ¿no es cierto? Salirnos del show para tratar de investigar a precisión y a profundidad, ya más bien podemos concluir que están plenamente identificados y que no son aparatos convencionales humanos, ¿correcto? Que son vehículos exógenos dirigidos, es decir, que están tripulados y que tienen propósitos específicos en su visita a nuestro planeta. Entonces, para aterrizar y abrochar con el tono de tu pregunta, entonces, una de las aristas es el tema del fenómeno ovni, pero otra, igual de importante, es en cambio la del fenómeno contacto. Y esa es otra línea de investigación, es decir, personas que, como tú bien dices, Pavel, han reportado mantener algún tipo de comunicación con los tripulantes de estas naves. Generalmente, la comunicación es de tipo telepático, ¿no es cierto? Vía transmisión de pensamiento. Hay otras formas también, hay otros grupos de contacto que tienen exóticas formas también de hacerlo, pero lo importante de esto es no juzgar a la persona como contactado, sino tratar de distinguir cuál es el mensaje que está recibiendo. Y muchas veces ahí es que confirmamos la veracidad del evento. Empezaste con la anécdota de Billy Mayer, ¿no es cierto? Este contactado clásico de los años 70, que como te decía al inicio, es un campesino suizo, ¿no es cierto? Que empezó, pese a tener una educación solo primaria, empezó a hablar de muchos temas científicos importantes, lo que entonces nos permitía colegir que él tenía otro corpus de información. Es decir, que la información que él planteaba al mundo venía precisamente no de su dossier cognoscitivo, sino que era una inyección exógena de información, que llegaba a alguien a contarle cosas que extrañamente
se fueron cumpliendo, ¿no? Y Billy Mayer, dentro del mundo del contactismo, es el abanderado precisamente de haberle dicho al mundo, mucho antes que la ciencia lo mencione, el tema del peligro del agujero de la capa de ozono y cómo estábamos precisamente destruyendo a nuestro planeta. Y Billy Mayer es de los pocos de los primeros que dio pruebas tangibles, evidentes. Me quedo con las pruebas de sus inicios en realidad. Después creo que sí, un poco ya se tergiversó un poco, ya sí. salió. Recordarás las naves, ¿no? Hasta las naves le posaban para que las grabe. Aparte, él era manco, ¿no es cierto? Una de sus manos no funcionaba bien. Y sin embargo, para poder grabar entonces, tenía que estos seres como que quedarse y levitaban justamente en el arbolito. Entonces levitaba la nave, las fotos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí le dieron palo. Sí, le dieron palo, ¿no? La famosa Semjase, ¿no es cierto? La famosa Semjase, que después dijeron que era más bien una modelo rusa y que le había tomado fotos. Bueno, hubo todo un problema. Se divorció, ¿no es cierto? Y ahí vinieron más problemas aún, ¿no es cierto? Porque le empezaron a dar palo por muchas. Sin embargo, es interesante. A los amigos que gustan investigar y conocer un poco más, conozcan algo de Billy Mayer, pero en el país me supongo que también hay mucho que contar, Cristian. Sí. ¿Cómo no? Hay muchos casos. Yo te dijera en principio, y quiero partir desde el proceso de investigación, respetando, por supuesto, el anonimato de las personas. Y te lo haré saber por qué. Porque si tú eres lo suficientemente sensible, Pavel, te darás cuenta que el verdadero contactado disfruta del contacto. ¿Y qué es disfrutarlo? No hace falta publicarlo a los cuatro vientos. Es decir, porque mientras uno más lo cuenta, más energía le quita, ¿no? Es como cuando tú estás enamorado. El que come callado come dos veces, dice, ¿no? Entonces, no hace falta publicarlo a los cuatro vientos porque aparecerá alguno de esos vientos que te diga, no, mira, eso está mal y no creo que fluya, que miles de cosas, ¿no? Nos encanta boicotear la felicidad de otros. Entonces, el verdadero contacto, y partamos desde ahí, y eso es algo que planteo mucho en las clases, yo quisiera decirte sin vanidad, sino más bien con mucha alegría, que tengo el raro honor de ser uno de los pocos, sino el único profesor de ufología en el mundo. Es decir, yo ya dentro de esto, de la carrera de ciencias ancestrales y ahora de ciencias y saberes ancestrales, estuvo y está la materia de ufología y está, que arrancamos ahora en marzo, la materia que se sostiene, ¿no? Pero ahora la etiqueta es exobiología. Para darle un carácter mucho más académico, para que cuando tú planteas el tema en el CENESID, en el CES, no se asusten, ¿no? Digo, pero qué locuras están haciendo ahí. No, locuras ninguna. Locuras es tratar de pensar lo mismo y que los resultados sean distintos. Locuras es tratar de, ahora que tenemos dificultades, tratar de ir siempre por el mismo camino, cuando hay muchas otras opciones. Entonces, te digo con alegría que tengo el gusto de ser docente de la ufología. Tengo el gusto y el honor de dar clases. Y en el aula ha sido el espacio donde más he crecido en la investigación, porque los estudiantes precisamente comparten sus anécdotas, sus inquietudes, sus investigaciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque la primera premisa que es importante que los medios entiendan es que si bien nos gusta mucho el show y el espectáculo, ¿no? Y a ver, y cuéntanos de este dato y este caso, y por dónde fue, y cómo fue el contacto, y qué pasó, y qué le dijo. El verdadero contacto que está detrás del ámbito ufológico no es con ellos, es con nosotros. Si la clave es el contacto interior, y lamentablemente vivimos un momento histórico donde lo menos que hacemos es contactar con nosotros mismos. Vivimos tan en lo epidérmico, en lo superficial, siempre viendo hacia afuera, que hemos perdido el lujo, el honor y la tamaña responsabilidad de poder contactar con nuestro propio ser interior, que es el que nos dice, que es el que nos conmueve, que es el que nos entusiasma, es el que nos guía. Entonces, en primera línea, el tema del contacto es con nosotros. Estos seres son la excusa para regresarnos a ver a nosotros mismos, que obviamente necesitamos a veces excusas mágicas, ¿no? Luminosas, que nos llamen la atención, que nos atrapen, pero a partir de aquello, la clave es con nosotros. Y dentro del contactado sí hay muchas personas en el país bastante serias que obviamente evitan la publicidad. Más bien ahí vendría un primer indicador, sin juzgar, pero sospechemos de aquel contactado que se muestra a los cuatro vientos. Sí, porque obviamente muchas de las consignas que estos seres plantean, si bien no es el anonimato, porque lo que ellos pretenden es que estos temas se difundan, es entender que los mensajes son atemporales.
Es decir, que siempre son útiles. Si tú ahora mismo sacarías y de curiosidad alguno de los amigos podría meterse a googlear y busca mensaje de Billy Mayer de los años 70 y lo lea y lo leemos ahora, vamos a maravillarnos pensando que lo hicieron ahorita, sí, o que lo mandaron ayer, que a lo mejor es un mensaje para ti, mi querido Pavel, para acariciar tu corazón con la pérdida física de tu tío, pero solo física, porque espiritualmente está acá, porque su alma se queda contigo. Entonces, mira cómo ayuda mucho y hay muy buenos mensajes que es la clave, ¿no? Que ahora están circulando mucho en redes y que nos ayudan a entender mejor el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, sí, si tu pregunta iba desde ¿hay contactados en el Ecuador? Por supuesto que sí. ¿Qué nos dicen? Básicamente la línea de los mensajes se mueven en algunos 3 o 4 grandes tópicos. Primero, un tópico completamente ecologista. Es decir, es como un SOS al ciudadano del mundo, ¿no? De que cuide este planeta, de que entienda que este planeta no es propiedad privada. Es más, yo te dijera que todo lo que estamos viviendo es consecuencia precisamente de haber maltratado tanto a nuestro planeta, de haberle dado para el santo y la limosna, ¿no es cierto? De no haber entendido que esto no es propiedad privada, que las generaciones que vienen recibirán el legado de lo que nosotros hagamos ahora. Entonces, realmente los mensajes son de mucha importancia. Desde lo ecologista, son mensajes también escatológicos. La escatología tiene que ver con todo lo que es relativo al fin del mundo, ¿no? Es decir, milenaristas, catastrofistas, que también están ahí y que es en cambio la antípoda de la ecología. Es decir, mientras unos te dicen que hay que cuidar el planeta y por las buenas, otros te dicen con claridad que si no le cuidas, en cambio, va a pasar esto. Entonces, ahí vienen todas esas catástrofes, ¿no? Pero son perfectamente evitables si es que el ser humano toma conciencia de la corresponsabilidad que tiene de cuidar este hermoso entorno. ¿Cómo no hablar de un hermoso entorno cuando la etiqueta del programa es Ecuador, Turismo y Misterio? El turismo es básicamente eso. Imagínense ustedes si nosotros perdemos nuestro hábitat, si nosotros descuidamos sitios sagrados, centros ceremoniales. Te hablaba de las culturas del mundo antiguo, ¿no? Pues las nuestras confirman que sus centros ceremoniales son de los más antiguos de la región, ¿correcto? Otra línea de los mensajes que reciben contactados es también, por supuesto, científica, ¿no es cierto? Que es de las que más gustan y que hay, en cambio, para aquellos que usan un solo hemisferio cerebral, ¿no? Generalmente el hemisferio de la razón, el hemisferio duro, ¿no es cierto? El hemisferio que no, estos temas, sonrío un poquito porque son más bien anécdotas, ¿no? Porque me sacan de mi ámbito diario, de mi complicación laboral, y entonces me sonrío, ¿no? Un loquito que está hablando de ovnis y que aparte no solo son ovnis, sino que aparte vienen pilotados y que se contactan con otros. Entonces, para ellos también hay otra arista de mensajes, que son mensajes de tipo científicos, con ciencia dura, que te van diciendo cosas que, como otra vez, como el caso de Billy Mayer, se adelantan a los tiempos. Esas son las líneas básicas del contacto. Y casos de este tipo, Tesla, Einstein, Correcto, hay evidencias de que tuvieron inspiración cósmica, por así decirlo. Habrán muchos casos que ya nos vas a contar. Antes quiero saludar a la gente que nos acompaña, a Francisco Moncayo, qué gusto, hola Francisco, a Fernanda Cadena, hola amor, Maritza Nepas, un abrazo para ti Mari, qué chévere que siempre nos... Nora Soria, los tiempos, qué gusto Norita, Diego Salgado Guerrero, Quito Corazón nos dice, Miguel Alvear Tapia nos saluda, nos dice saludos Pavel, saludos amigos, amigo Cristian Almeida, Daniel León manda saludos, dice excelente primo, Armando Castro, éxitos, a Jorge Choninín, Uma presidente. Y bueno, algo y un tema que sí quiero tocarlo, Cristian, seguro has escuchado sobre el caso del ingeniero Sotomayor en La Maná, y ya quiero contarte por qué te consulto esto, pero antes quiero saber qué opinas tú de sus experiencias, qué sabes sobre los casos o sobre lo que mencionaba el ingeniero Sotomayor en La Maná. Bueno, dentro de la anécdota de mi experiencia en este tema, nobleza obliga a reconocerlo, que mis orígenes, por así decirlo, fueron precisamente coordinando el equipo de investigación de Jaime Rodríguez. Yo tengo un gran cariño por Jaime, no podemos negar su gran trayectoria
he tenido el gusto de que vaya al instituto varias veces, incluso Armando Castro, miren, uno de los estudiantes del instituto hoy está también cursando con Jaime una formación como ufólogo, así que felicitaciones Armando, ahí sigan de lleno en eso, uno no es que se pone celoso. Valga la oportunidad antes de que hablando de celos se nos vaya a poner celosos, don Jaime, ahí el Inge, le hemos contactado por todo lado, Inge, créame que hemos querido darle el espacio, pero no ha sido posible. Si es que alguien ve el programa, si es que alguien le puede hacer llegar la invitación de una manera menos formal, a ver si así nos puede ser parte del programa, encantado. Las puertas del programa siempre abiertas, por supuesto. Ecuador, Turismo y Misterio, sinónimo de Jaime Rodríguez. Así que en algún momento, ojalá ahí pueda estar. Disculpa el corte, Cristian. No, por supuesto, Pavel, más bien lo que haces es afianzar mi eje de reflexión. Es decir, siempre lo que tenemos es que saber reconocer. Yo mañana tengo una entrevista con Jaime dentro del programa Despertados, Despierta Latinoamérica y el Club de Observación Galileo, por ejemplo, del cual también me honro en formar parte, ¿no es cierto? Entonces, estamos en esto. Quizá Jaime creo que los miércoles tiene su propio programa, entonces también desde Cuenca, donde ahora está viviendo, es que a lo mejor no ha podido cuadrar tiempos, pero de ahí a él le encanta. Si le abres el micrófono, ahora se muestra como yo, ¿no? Que casi no te deja hablar, pese a que estás levantando la mano. Entonces estamos ahí compartiendo, pero ya habrá momento, claro que sí, pero retomemos a esto. Entonces yo coordiné el equipo de investigación de Jaime. Oportunidad, digo, entonces, para que ya tenemos el nexo, ya sabemos quién nos va a contactar ahí con el Inge para hacerle la No, sin duda, yo te contacto todas las veces que quiera, pero él te dirá también no todas las veces que quiera, porque es un mandía y tiene sus cosas, pero encantado, Pavel, con el mayor de los gustos. Pero entonces, a ver, ¿y por qué? Yo te pasé una reseña que además te agradezco la generosidad, porque en el Facebook de Ecuador, Turismo y Misterio, la pusiste hasta textual, ¿no es cierto? Y ahí consta precisamente la experiencia de que mi primer acercamiento a la temática fue desde la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre los ovnis. Es decir, lo mío no es solo un afán y un gustillo, ¿no es cierto? Que además lo es sin duda, sino es ese paso adicional de más que solo imaginar ciertas cosas, tratar de corroborarlas. Yo acabé de hacer la tesis en la Universidad Central hace ya varios años atrás, no viene al caso cuántos, pero yo al terminarla, ya te imaginarás tú, ¿no? En una universidad tan dura como la Central, donde a ratos, y no me refiero a una universidad a la que quiero mucho, mi alma mater, por supuesto, tengo otras formaciones académicas, pero ahí un poquito me formé en esta carrera de comunicación social, especializándome en investigación. Yo no soy periodista, yo soy investigador, soy comunicólogo, y el eje de investigación más importante ha sido precisamente el fenómeno ovni. Tan así que aterricé con una tesis al respecto, titulada Los ovnis como símbolo sacro, para darle una vuelta y entender que estamos hablando de un tema que merece respeto, de un tema que puede, no solo, sino que debe, fundamentalmente, ser investigado. No es una ocurrencia, no es un capricho, no es un punto de vista, no es un tema de fe, no se trata de si yo creo o no creo en el tema. Esta ya no es una posibilidad, esta es una deducción teórica. En un universo tan grande como el que tenemos, lo raro sería que estemos solos, no que estemos acompañados. Es decir, hoy de locos no es hablar de ovnis, hoy de locos es no hablarlos. Es decir, no, eso no existe. Esa es una locura. Entonces, bueno, la anécdota termina en que todo es sincrónico, como tú lo decías también, compartiendo una vez más la memoria de tu tío, que mira cómo está presente, ¿no? No nos deja, nos tiene anclado, forma parte del guión, que no te voy a decir que me está hablando tampoco, aquí estamos tranquilos y en vivo, esta sombra que está atrás desde la luz que tengo al frente, así que nadie empiece ni a especular. Pero a la semana que yo terminé con la tesis de grado, salió el primer programa de Jaime Rodríguez en Ecuavisa. Obviamente Ecuavisa no se arriesgó a que un loquito, ¿no? Entre comillas, hable de cosas raras, sino que Jaime era un invitado de Alfonso Espinosa Los Monteros, ¿no? ¿Cuándo no? Don Alfonso, ¿cierto? Entonces, que además le gusta estos temas y mucho a la familia de los Monteros, Espinosa Los Monteros. Gabriel tenía un programa que yo disfruté muchísimo, cerca de 6 años en Radio Colón, todavía existía Radio Colón ahí por Teleamazonas actual, ¿no? En una partecita que se llamaba Tiempo de Pensar. Todos los domingos, de 8 a 12 del día. Tuve el gusto de participar en algunas ocasiones y Gabriel
Espinosa Los Monteros, le encantan estos temas. Entonces le presionó mucho para que Alfonso dé la cara y permita que el tema se vea en televisión. Yo había terminado la tesis, recién graduadito de la universidad, entré al kinder a los 4 años, entonces me volvía loco en la casa, entonces ya sabrás que estaba todavía tierno en edad con una tesis de licenciatura, graduado en comunicación social, y fue el primer programa de Jaime, y sale en el generador de caracteres un número telefónico. Le llamo, yo veo ingeniero, le felicito por el programa, realmente qué bueno que ya podamos hablar con libertad de estos temas en el país. A mí en esa época me asustaba mucho y me preocupaba aún más que en nuestro país hablar de ovnis sea un tema tabú, que uno tenía que hacerlo entre amigos, no a las 8 de la noche como ahora y en un streaming lindo, bien visto y bien posicionado como tu programa, sino que tenía que hablar de ovnis a las 12 de la noche, ya cuando todos se fueron de la fiesta, entre 3 o 4 amigos, porque si no, a uno le tildaban de loco. Mientras en Perú, en Colombia, estos temas eran completamente cotidianos. En Colombia con el ingeniero Enrique Castillo Rincón, por ejemplo, uno de los grandes contactados, y en Perú no se diga, donde ya desde los años 60 existía el IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, imagínate, fundado por Carlos Paz Wells, el papá de Sixto Paz, ¿no? Carlos Paz García, el papá de Sixto Paz Wells. Entonces, bueno, a la semana sale el programa de Jaime, yo veo el generador de caracteres, le llamo, le agradezco, le felicito, y le digo, mire, yo me acabo de graduar en comunicación social, hice mi tesis de licenciatura sobre ovnis, me gustaría que la revise porque yo quiero investigar estos temas. Me dice, ¿seguro que quieres investigar? ¿Estás seguro de lo que te vas a meter? Realmente este es un tema donde lo poco que te van a decir es vela verde, por lo bajo, no te va a generar ningún tipo de recursos económicos, y lo ha confirmado. Lo que me ha generado es recursos emocionales, espacios como estos, donde yo puedo sonreír al hablar de un tema que me apasiona y donde tengo buenos amigos que están ahí conectados y que se seguirán conectando, porque no se conectan para escucharme, se conectan para escucharse, se conectan para saber que realmente lo que está detrás es un llamado interior. Entonces, bueno, no te alargo más el cuento y me metí con esta anécdota porque uno de los primeros viajes de investigación fue precisamente a La Maná, a la propiedad de Guillermo Sotomayor, ¿no es cierto? Incluso recordarás nuestro ex candidato presidencial, ¿no? Que decía que él sabe dónde está el oro escondido y que ahí iba a nutrir las reservas del país. Un personaje realmente, el ingeniero Sotomayor, y yo tuve el gusto entonces de coordinar el equipo de investigación de Jaime Rodríguez, le gustó mucho la tesis y me invitó a trabajar con él, estuvimos cerca de 5 años, te reitero, tengo un especial afecto, una gran admiración. Mañana, por supuesto, tendré el gusto ya no solo de estar como estábamos en su investigación, recorriendo el país, editamos juntos un video que fue cumbre dentro de la investigación ufológica que se tituló Ecuador, punto de contacto, un video que recorría cerca de 16 provincias del país, ¿no es cierto?, levantando testimonios, videos, un video de 3-4 horas, todavía en VHS, por supuesto, disculparán los más jóvenes, pero era la forma como nos movíamos en esa época, en ese trabajo tan interesante. Y una de las primeras y de las más interesantes experiencias de investigación fue precisamente en La Maná, en la propiedad de Guillermo Sotomayor, donde todavía mantenía esa imagen viva del agua de oro, ¿no es cierto?, el agua de oro. Ahora, bueno, hay una marca que ya la compró, ¿no es cierto?, y que no hace falta decirla, pero yo recuerdo en su momento original era la botellita, ¿no es cierto?, transparente de vidrio, con tracitos de oro ahí, que tú le veías y te tomabas como que oro orgánico, ¿no?, oro puro. Pero bueno, aterrizando, la propiedad de Guillermo Sotomayor en La Maná se asocia mucho con una estatuaria, es decir, ahí se levantaron muchas cerámicas, como lo decía al inicio, y muchas estatuas. Por ejemplo, me viene a la mente una estatuaria muy linda de una mujer alumbrando sin dolor, es decir, solo activando sus chakras para precisamente poder tener una labor de parto sin que venga lo que hoy es, ¿no?, el tema del parto humanizado, del parto hospitalario, por así decirlo, ¿no?, donde pareciera que es una experiencia traumática. Y todo esto lo que hacía finalmente es asociar que las civilizaciones del mundo antiguo, si bien tienen sus procedencias, estuvieron interconectadas, porque casi todo lo que pasaba en cerámica y en estatuaria encontrada en la propiedad de Guillermo Sotomayor en La Maná tenía relación con las estatuillas sumerias, es decir, con todo este panteón sumerio de Enki y Enlil, de estos hermanos que se pelearon, como parece ser la metáfora, ¿no? Porque no solo es sanguíneo el tema, es que nos peleamos entre hermanos. Ahora mismo estamos peleándonos entre hermanos por una candidatura
o por un posible circunstancial presidente. Y sin embargo, amigos de años se pelean por defender a quien ni conocen y que a lo mejor después no va a hacer absolutamente nada por aquel que le estuvo defendiendo y a muerte. Pero están estas metáforas, ¿no? Y lo de Sotomayor realmente es muy, muy interesante. Todo esto fue evidenciado a su fallecimiento. Precisamente todo esto se manejó a nivel de custodio, ¿no es cierto?, con un hombre público también, como Germán Villamar, que ha recorrido el mundo con las cerámicas, las estatuas, piedras de la Maná. Las famosas piedras de la Maná, que no son sino testimonios líticos. Tú me decías al inicio, Pavel, bueno, chévere todo lo que nos cuentas, pero ¿y de evidencias qué? A veces uno piensa que la evidencia es el objeto en el cielo. El objeto en el cielo es la punta del iceberg. Realmente hay muchísimas otras evidencias aún más contundentes que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Estos testimonios líticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en las piedras estaba grabada información. Yo te decía que son obsidiana, por ejemplo, muchas de ellas, que le activabas con luz ultravioleta y te salía el sistema solar del cual procedían, ¿no es cierto? Su procedencia, un tema muy interesante. Recuerdo, una piedra inmensa donde se recoge todo lo que Humberto Eco, y por eso lo nombré, expresa en el libro El péndulo de Foucault, hablando precisamente que hay un lugar sagrado, que existen las montañas sagradas, y en esas montañas sagradas tienen características muy peculiares, donde se puede encontrar precisamente propiedades orgánicas en su agua, y como te decía al inicio, al trasearse, el trasearse es el nombre técnico de una piedra que cae naturalmente, pero al trasearse estas piedras adquieren una forma piramidal. Entonces tenemos una de las pirámides también rarísimas, ¿no es cierto?, que la masonería escondió, que está en el billete de dólar y que forma parte de su poder económico. Una de esas 3 pirámides en el mundo, la una la tenía precisamente Benjamin Franklin y la llevó para que sea la base del sustento económico del país del norte. Otra estaba en Europa y Asia, ¿no es cierto?, que había esa búsqueda, y la otra precisamente se encontró en la propiedad de Guillermo Sotomayor. Y te hacía mención a este Ombigilis Mundis porque era una piedra inmensa que estaba trabajada desde una alta joyería cósmica. Es decir, tenía una serie de tratados, nosotros los chequeamos incluso con orfebres, y decían que ellos no tienen la tecnología actual para hacer ese tipo de trabajos. Tienen muchas de estas piedras en obsidiana que Germán Villamar ahora se da la vuelta al mundo y están en exhibiciones, que son totalmente invaluables, ¿no? Porque podríamos definirlas entonces como alta joyería cósmica. Es decir, un trabajo totalmente pulido que te hace notar que hay referencias, ¿no?, que hay evidencias de que no es nuestro, de que no es humano, de que tiene una tecnología que nosotros todavía no estamos en condiciones de replicar. Y te contaba lo de la Maná porque somos muy cercanos con Francisco Moncayo. Él es custodio de la propiedad de Malky Machay, que está por ahí cerca. Bonito, claro. En Payacu. Invitados, por cierto, valga la oportunidad. Este 19, 20 y 21 estamos participando de la tercera minga por Malky Machay. Quienes gustan de ufología, en la primera minga pudimos tener una observación. Estaba ahí el grupo de los 16 personas, pudimos ver un ovni pasar por encima nuestro. Es un lugar por demás interesante en ese sentido. Y bueno, también por la historia que conlleva y por todo lo que estamos descubriendo en cada minga, ¿no? Entonces, Francisco Moncayo es, además de custodio del lugar, es esposo de Alegría Sotomayor. Perfecto, la hija. Hija del ingeniero. Entonces, ella nos ha contado algunas cosas sobre las verdades, por así decirlo, de su padre, ¿no? No todo lo que decía Germán están de acuerdo en la familia de Alegría. Entonces, Francisco justamente nos dice, un saludo a Cristian, y nos dice, le invitamos a la Maná, a Malky Machay, a retomar el tema de Guillermo Sotomayor con su hija Alegría para contar la verdadera historia. Ojalá nos tomen en cuenta como centro de estudio, y dice que las puertas están abiertas, así que me parece que por ahí tienen un tema súper bueno para tratar, un lugar súper lindo para trabajarlo, y tal vez... a ver, no le dejes suelto, te robo unos segunditos al respecto, claro. Por favor, pásale mi contacto, Francisco, buenas noches, qué gusto, Alegría, espero que me recuerde con alegría también, salúdale, por favor, trátala bien, y por supuesto, desde muy pequeña, al crecer, por supuesto, con un hombre de la estatura moral, espiritual, académica, científica,
como Guillermo Sotomayor, pues le fue marcando muchas cosas. Así que qué gusto, pásale por favor mi contacto, ojalá nos podamos comunicar y sin duda este lugar estará inventariado dentro de este Turismo Ancestral Ecuador. ¿Qué pretendemos con esto de Turismo Ancestral Ecuador? Tener una especie de un mapa georreferencial, incluso con una app que va a ir ofreciéndole a la región y al mundo la posibilidad de que haya gente que vaya a lugares específicos y tengamos experiencias místicas, ¿no? Experiencias cumbre, que puedan precisamente y que, bueno, retomar el camino original de la Maná ahora con Francisco y con Alegría. Me da profunda alegría y juego con eso, porque quién más y quién mejor que ellos, precisamente para poder seguir y honrar las huellas, en este caso de su padre. No, mira otra vez los ancestros, todo de lo que tiene que ver la ufología, finalmente es la reverencia a nuestros ancestros. En este caso podríamos seguir hurgando en esos árboles genealógicos y aterrizar que los verdaderos ancestros de la historia de la humanidad son precisamente nuestros buenos amigos del cosmos. Porque hay teorías desde la antropología molecular que establecen precisamente que estos seres habrían sido quienes generaron la vida en nuestro planeta. Sin que nadie se escandalice, ¿no? Pero hay un autor, alguien puede decir, pero bueno, este loquito, a ver, está viendo el generador de caracteres, Cristian Almeida, se inventan nomás cualquier cosa. Bueno, quizá Cristian Almeida lo que está haciendo ahora es replicar una hipótesis de Francis Crick. Francis Crick junto a James Watson fueron quienes lograron el premio Nobel sobre la estructura del ADN. Y después del premio Nobel, precisamente, que logró Francis Crick, empezó a visitar todos los congresos de ufología, sugiriendo precisamente la hipótesis exógena. Es decir, que el origen de la vida estaría fuera. Ese eslabón perdido que tanto buscamos, ¿no? Y que la gente se molesta cuando aparece que va 20.000, 30.000, 40.000 años atrás y enseguida aparece otra investigación que lo desmiente y dice, no, más bien 50.000, 60.000, 70.000, y por eso es que estamos tan confundidos. Pues bueno, Francis Crick sugiere que la única forma de entender cómo surge la vida desde una perspectiva científica en un planeta como el nuestro y siendo tantos y tan distintos es precisamente con la participación de una supercivilización galáctica, y ese es el nombre que usó Francis Crick, de una supercivilización galáctica que, por supuesto, se mezcló con la nuestra. Así que preparados que pronto habrá sorpresas, a más de las que vayan desterrándose de Malky Machay, de su investigación y tantas cosas que van saliendo a la luz. Quien quita también con sorpresas ahora con la invitación, la participación de Cristian, de Hilades, con el tema del ingeniero Sotomayor. Cristian, quiero decirte que hay cosas que se re que Alegría, su familia las ha desvirtuado, con mucha dureza han dicho esto no es así, esto es falso y verdad, pero eso no ha dejado de dejar en alto, no ha dejado de sorprender por las cosas maravillosas y que sí son reales del ingeniero Sotomayor. Ojalá y ustedes puedan dar el impulso que desde el canal también hemos intentado sobre esto. Pronto tenemos, Alegría tiene las varitas con la que el ingeniero Sotomayor sacaba claro, el agua de... el péndulo, la varilla, como un buen rabdomante, ¿no? El ingeniero Sotomayor hacía radiestesia y precisamente ahí podía ir ubicando todo, ¿no? Nos va a mostrar eso, nos va a mostrar las fotos que tenía de su... de los ovnis llegando a su propiedad y llevándose el agua, como él decía. En sus tiempos, él ya, lo que es la tecnología glow, los colores glow, neón, que ahora son muy conocidos, ¿Cómo no? Él ya los ponía a sus hijos, les hacía artesanías con eso. Entonces, hay muchas cosas que ojalá y se pueda dar a conocer del ingeniero Sotomayor desde el lado objetivo y real, que yo creo que lo van a poder hacer. Totalmente. Abrazo, Alegría y a Francisco. Turismo ancestral. Quienes quieran conocer un poco más de esto, hicimos una entrevista a Diego Velasco, una de las grandes entrevistas que hemos tenido. Pueden verlo en nuestro canal, les va a sorprender por todo el potencial que tiene nuestro país en ese sentido. Estamos llegando al final, nos quedan un montón de temas y Cristian, te comprometo a que nos acompañes en una próxima ocasión. Espero lo puedas hacer. Hay temas que se nos quedan pendientes, hablaremos por supuesto de abducciones. El día de mañana, y quería algo con lo que concuerda, algo que va a complementar mucho este programa, nos acompaña Ruth Rodríguez Sotomayor, así que no se pierdan ese programa porque vaya que nos ha costado esta entrevista y espero que la disfruten.
no olviden la invitación para Malky Machay este 19, 20, 21. Este sábado nos vamos de kayak al Arajuno, un tour increíble. No, ya no, 2 cupos nos quedan de Gana Promoción, pero bueno, si alguien tiene chance, por ahí solo nos quedan 2 cupos, una pareja nada más. Y bueno, veamos qué nos dice el ingeniero Rodríguez, por ahí tenemos el perfecto enlace ahí con Cristian para ver si próximamente lo tenemos. Y agradecer, Cristian, de seguro la gente quiere saber cómo ser parte de ILADES, quiere conocer un poco más sobre sus cursos, la duración de sus horarios, su duración, cómo están trabajando ahora con la pandemia. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de esto antes de finalizar, por favor? Muchas gracias, Pavel, por esa nueva gentileza. Bueno, el instituto arranca clases ya en su nuevo periodo académico este lunes 22 de marzo, a pretexto precisamente del Paco Arraimi o del Nushugnina, todo depende desde qué enfoque viene la cultura, este momento del florecimiento, y que no es sino el inicio del nuevo año andino. Pues hemos querido sintonizar con eso, posiblemente haremos una ceremonia precisamente con nuestros taitas y ojalá algunos de nuestros estudiantes en el Parque de las Diversidades, en el sur de la ciudad, el domingo 21 de marzo, a pretexto de lo que hemos definido de una forma muy romántica, el Paco Arraimi, el ILADES Paco Arraimi, ¿no es cierto? Porque el 22 empezamos con clases, el 23 tenemos lo que es el tema de programas de certificación en biomagnetismo, en terapias florales. Si el instituto realiza una serie de temas sumamente interesantes. La carrera es una carrera de 5 años de duración para optar por un título de tercer nivel, un título debidamente reconocido por el Sistema Nacional de Educación Superior en ciencias y saberes ancestrales. Trabajamos temas como territorio, ritualidad, tradiciones andinas, cosmovisión andina, exobiología, cosmobiología, todo lo que tiene que ver con relaciones culturales, ¿no es cierto? La interculturalidad, el turismo ancestral, precisamente hay una materia de turismo ancestral equinoccial en el primer periodo académico, tenemos mitología andina primordial, es decir, hablar de los mitos. Hoy se nos escapan tantas cosas, ¿no? Realmente lo que hemos hecho más bien es dejar abrebocas, para que la gente se quede con muchas ganas de hacer cosas. Por supuesto, cuando tú gustes, Pavel, para mí será un motivo de alegría poder acompañarte, respaldar este proceso comunicacional tuyo. Yo como comunicador también sé bien lo duro que es esto. La gente más bien se pone en la vereda del frente y critica en lugar de sumarse, en lugar de multiplicar, en lugar de apoyar, ¿no es cierto? Entonces, es duro y es mucho más duro cuando hablamos de estos temas, pero también la alegría de saber que cada vez son más personas las que se inquietan de una forma honesta, auténtica, se interesan en realidad. Así que para eso también está el instituto, para que si estos temas le apasionan, no quede solamente en una mera coyuntura, en escuchar un bonito programa, en quizá escuchar otro de vez en cuando, en leerse algún libro si cae en sus manos, sino en, ¿por qué no?, estudiar estos temas, estudiarlos con rigor y formar parte de ese equipo y ese batallón de nuevos seres humanos que estarán comprometidos en recuperar y fomentar nuestra tradición cultural como base sustantiva de nuestra identidad, para realmente distinguir quiénes somos. Así que estamos por arrancar. El ILADES es tan simple como incorporarse en el Facebook nuestro, ¿no es cierto? Hoy todo es mediático, hoy todo son redes, en el Instagram, en el Facebook, en nuestra página web, Máximo del Muro, el Facebook del instituto, nos encuentran como Instituto Los Andes de Estudios Sociales, ILADES. Instituto Los Andes de Estudios Sociales, y ahí tienen toda la información a su alcance para que puedan desplegarla, para que puedan realmente desmenuzarla en sus lecturas y que tomen la mejor decisión. Y las mejores decisiones que nos permitan servirles y que realmente, si estos temas les gustan, no los dejen pasar. Tenemos la carrera en 5 periodos académicos, o tenemos programas de certificación en lo que es biomagnetismo, en lo que es Reiki, en lo que es terapias florales, en lo que es Tai Chi, lo que es yoga, lo que es Shatsu, que son programas cuya ventaja comparativa es que se certifican en el Ministerio de Salud Pública. Es decir, se hacen de un oficio en corto tiempo. Tienen la carrera a nivel tecnológico en 5 periodos académicos, 2 años y medio, o la opción de oficios en tiempo corto, ¿no? Lo registran en el Ministerio de Salud y empiezan a trabajar. Y esa es la idea de ir abonando, por ejemplo, a lo que será el proyecto de turismo ancestral, ¿no es cierto? Porque la idea es ir incorporando precisamente a personas que puedan acompañar estos viajes. Por ejemplo, yo, por supuesto, también navegué en tu muro, en tu Facebook,
Pavel, en el de turismo, es realmente muy bonito, ¿no? Las invitaciones que haces para que la gente vaya a lugares diferentes, no las piensen dos veces, porque eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos transforma. Qué bueno poder tener ese tipo de experiencias, de ir a lugares maravillosos de nuestro país y de hacer cosas diferentes, sino de ir a los mismos para comer lo mismo, sino de hacer cosas distintas. Así que esa es la idea nuestra, por ejemplo, que en estos lugares en su momento, quien quita, hacemos un convenio y que pueda ir también el maestro en Reiki, ¿no es cierto? Yo pasarle Reiki a la gente, que pueda compartirles terapias florales, es decir, que podamos entender que lo que verdaderamente importa es el ser humano y que el ser humano es el legítimo dueño de sus propias opciones. Hacer cosas distintas, insisto, generará cosas distintas. Y quizá a manera de cierre, me gustaría dejarles una frasecita suelta para darles la vuelta. Tú hablabas de gente muy prestante, ¿no es cierto? Como en su momento Nikola Tesla, ¿no es cierto? Lo que está haciendo ahora Elon Musk. Todos los temas que por ahí se van moviendo. Pero también hay un autor muy interesante que les recomiendo, que es Bernard Shaw. Y Bernard Shaw decía, este gran literato inglés, premio Nobel en 1917, decía una frase muy linda que es la que quiero dejarle suelta para que la piensen. La gente mira las cosas y se pregunta por qué. Yo las miro como podrían ser y me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no confiar en que esto es realmente el camino, no el atajo, el camino para encontrarnos a nosotros mismos? Muchas gracias, mi querido Pavel, muchas gracias a quienes gentilmente nos han honrado con su tiempo. Yo agradecido y siempre dispuesto y a tus órdenes para lo que requieras. Gracias, Cristian, y no, a todos quienes nos estuvieron acompañando. Quiero agradecerles a William Lara, a Rafael Tixe, a Marco Antonio Vizcaíno. Qué gusto, Marquito. Ya desde Pangua siempre nos mandaba novedades, ya se nos ha desaparecido. Pangua es un lugar arqueológicamente por explotar. Tenemos sorpresas viniendo de allá, ya les vamos a contar con el tiempo. Armando Castro nos dice saludos, gracias Cristian. Anora Soria nos hace acuerdo de un tema que también que nos queda pendiente, ovnis y los volcanes en nuestro país, que han sido, vaya que muchos a lo largo del tiempo. Diego Salgado, Melanie Zarango, tema muy interesante, saludos estimado Cristian, y bueno, de esta manera agradecemos a todos quienes nos acompañaron, les hacemos la invitación para participar de nuestras salidas. Este domingo tenemos una salida gratuita a las cascadas de Rumi Bosque, acá cerca por el cantón Rumiñahui, en Sangolquí. Completamente gratis, vayan con su familia. Hemos gestionado ya para que las personas del lugar nos abran la puerta, aquí, los suscriptores del canal, y puedan ir. Simplemente nos hacen llegar sus datos y pueden visitar el lugar sin ningún costo. Y así como este, queremos darles a conocer muchos otros destinos, unos gratis, otros obviamente tenemos que cancelar, pero no dejan de ser interesantes. Este sábado nos vamos al Arajuno. El día de mañana nos vemos con Ruth Rodríguez Sotomayor. No se pierdan esta entrevista. Y la próxima semana estamos 19, 20, 21 en Malquimachay. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Cristian, un abrazo gigante y vaya que tendremos muchos proyectos en mente. Gracias por la apertura y por supuesto, gestionar todo el tema. Y posterior estaremos tratándolo, por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante a ti y a todos ustedes allá en casa. Esto es Ecuador Turismo y Misterio y yo soy Pavel Pina. Chao, chao. Buenas noches.